La siguiente conferenciante es Rosario Sánchez y ella nos va a hablar de la cosmetovigilancia en España, y os voy a hacer un breve resumen de su trayectoria profesional. Es licenciada en farmacia y máster internacional de toxicología. Y desde el 2009, Rosario es técnico superior facultativo, especialista en seguridad de productos cosméticos de la Agencia Española del Medicamento de Productos Sanitarios, y también es representante española en los grupos de trabajo de cosméticos de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Ha participado directamente en numerosas redacciones de las guías y directrices de la Comisión que desarrollan el reglamento, como el anexo 1, las reivindicaciones, la comunicación de efectos graves no deseados, y así como de la guía de cosméticos seguros para niños pequeños en el Consejo de Europa. Es autora de numerosos artículos en el campo de la cosmetovigilancia y la evaluación de la seguridad en productos cosméticos. Te damos las gracias, Rosario, por aceptar presentar en nuestro evento Cosmetorio, y cuando quieras, adelante. Gracias. Sí. Buenos días a todos. Lo primero que quería hacer es agradecer mucho a todos los organizadores por volverme a invitar un año más a Cosmetorium. El año pasado, desgraciadamente, no pude venir y, bueno, espero este año pues disfrutar mucho de esta feria. Bueno, yo os voy a hablar hoy de la cosmetovigilancia. Los que me conocéis ya sabéis que yo siempre me manejo en el mundo de la seguridad de los productos cosméticos, tanto en las evaluaciones de la seguridad como en el campo de la cosmetovigilancia. Y en concreto vamos a hablaros del Sistema Español de Cosmetovigilancia. En principio parece una gran novedad por todo esto del nuevo Real Decreto, ¿no?, que se publicó en febrero, etc. Pero como vamos a ver, en realidad no es tanta novedad, porque llevábamos haciendo esta actividad muchísimos años en la agencia. Antes de nada voy a hacer una pequeña introducción a la cosmetovigilancia. Y bueno, hay varias definiciones. Podemos encontrar distintas definiciones, aunque a veces es un poquito difícil encontrarlas. Y no todas son muy sencillas de entender. Esta, para mi gusto, es la más sencilla y la mejor, es la de nuestro Real Decreto, ¿no? Y define la cosmetovigilancia como la recogida, evaluación y seguimiento de la información sobre efectos no deseados observados como consecuencia del uso normal o razonablemente previsible de los productos cosméticos. Cuando hablamos de efectos no deseados, obviamente nos referimos tanto a los graves como a los que no lo son graves. Una de las cosas más importantes de tener en cuenta la definición es que los accidentes relativos a los productos cosméticos, así como los malos usos, que los vamos a definir más adelante, no entrarían dentro de la cosmetovigilancia, aunque sí que sería bastante interesante que tenerlos en cuenta. Nosotros en la agencia sí que hacemos, bueno, los estudiamos y, bueno, y yo siempre recomiendo que no se pasen por alto, que se tengan en cuenta. Pero bueno, que sepamos que no tienen una obligación de notificación. ¿Cuáles son los objetivos de la cosmetovigilancia? Bueno, todos más o menos lo sabemos. Lo principal y fundamental es proteger la salud. Hay que detectar e identificar posibles riesgos que pueda haber en los productos que están comercializados, así como en sus ingredientes, ¿no? Y en el caso de que se encuentre, se tomen medidas. Por mi experiencia, son muy pocos los riesgos que detectamos en un sistema de cosmetovigilancia. La mayoría, y yo creo que esto es muy positivo, la mayoría de las cosas que detectamos, bueno, no son riesgos, y cuando lo son, no son graves. Establecer si existe una relación causal entre la ocurrencia de un determinado efecto y el uso de un determinado producto o un determinado ingrediente, etcétera, ¿no? Esto lo vamos viendo. Ya por nuestra experiencia sabemos que determinados productos producen determinadas reacciones adversas e incluso que hay reacciones adversas que se producen en determinadas épocas del año. Por ejemplo, en Carnaval y en Halloween tenemos reacciones adversas a las pinturas de la cara, por ejemplo, ¿no? En verano a los protectores solares. Y muchos, por ejemplo, también en verano nos encontramos muchas reacciones adversas con los desodorantes. Otro de los, para mí este último es el más valioso, es obtener información epidemiológica que nos sirve para hacer estudios retrospectivos y así nos incrementamos el conocimiento en los ingredientes y en cómo, tanto los productos como los ingredientes.
Por ejemplo, hace poco hemos colaborado con la GEIDAC y hemos hecho pues, con ellos un estudio sobre los acrilatos, que ya sabéis que, bueno, que están muy en boga su seguridad por el tema de la sensibilización, sobre todo en el tema de profesionales. ¿Cuál es el marco legal? Bueno, pues el marco legal de todos los productos cosméticos. En principio es el reglamento de productos cosméticos. En él se establece un sistema de comunicación de efectos no deseados graves. Un sistema de comunicación que no es precisamente un sistema de cosmetovigilancia, es simplemente un intercambio de información que tenemos entre las industrias, entre la persona responsable, los distribuidores y las autoridades competentes de los Estados miembros. Y además establece la obligación de notificar los efectos graves no deseados, como ya todos sabéis, a los distribuidores y a las personas responsables. Por otro lado, tenemos nuestro nuevo Real Decreto, ¿no? El 85/2018, que se publicó en febrero. Este sí que crea un sistema nacional, un sistema español de cosmetovigilancia. Esto sí que es un sistema. Aquí sí que tenemos una evaluación de los casos, por ejemplo, decimos cómo se evalúan, quiénes son los integrantes, etc. Y además se regula, se extiende la notificación de los efectos graves a los profesionales sanitarios. Existen otras referencias legales que a mí siempre me gusta comentarlas, sobre todo la primera, que es la resolución del Consejo de Europa. Es una resolución del Consejo de Europa y por tanto no es vinculante, pero ya es el primer texto normativo que nos habla de la cosmetovigilancia y de la necesidad de establecer sistemas de cosmetovigilancia en los distintos países de la Unión Europea, así como que las personas responsables, sobre todo, establezcan un sistema para recoger los efectos no deseados y estudiarlos, etc. También tenemos las directrices para la comunicación de efectos graves no deseados, que yo supongo que todos las conocéis, que complementan el artículo 23 o desarrollan el artículo 23 del reglamento y establecen cómo es esa comunicación obligatoria que tenemos entre personas responsables, distribuidores y las autoridades competentes. Y por otro lado tenemos el Real Decreto 1275, por el que se crea la Agencia Española de Medicamentos, se nombra como agencia estatal a la Agencia Española de Medicamentos, y ahí ya podemos ver cómo la cosmetovigilancia es una competencia de la agencia. Dicho esto, vamos a empezar con el sistema propiamente dicho, ¿no? ¿Cómo es este sistema? Bueno, el sistema tiene muchos participantes, como vamos a ver posteriormente, siendo la Agencia Española del Medicamento quien coordina todas estas actividades. ¿Qué actividades desarrolla junto con el resto de participantes? Bueno, la notificación, la recogida, evaluación y el seguimiento de los efectos no deseados producidos por los productos cosméticos. Y también podemos adoptar medidas, así como difundir la información relacionada con dichos efectos. ¿Quién forma parte del sistema? Bueno, todos formamos parte del sistema. Forman parte del sistema los distribuidores y las personas responsables, como es obvio, las autoridades competentes, las personas responsables, los profesionales de la salud y todos los ciudadanos. O sea, participamos todos. Este es el esquema general del sistema. Nosotros lo dividimos en efectos graves y efectos no deseados graves y efectos no graves, y tenemos una serie de notificaciones obligatorias, ¿no? En rojo vemos las comunicaciones obligatorias en función del reglamento, que sería la persona responsable y el distribuidor hacia, en nuestro caso, a la Agencia Española de Medicamentos, y si el efecto ocurre en otro Estado miembro, a la autoridad competente de ese Estado miembro, y la agencia o las autoridades competentes tienen obligación de transmitir esa información al resto de Estados miembros. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de una aplicación, de una plataforma que se llama ICSMS, a la cual a la información relativa a los efectos no deseados solo tenemos acceso las autoridades competentes, no es una información pública. En relación con las comunicaciones obligatorias en relación con el Real Decreto, pues como ya he dicho antes, son los profesionales sanitarios los que tienen la obligación de notificar a un punto de contacto, en este caso, en cada comunidad autónoma, y la comunidad autónoma tiene obligación de notificarlos a la agencia.
La otra parte obligatoria es que la Agencia Española, en relación con los efectos no graves, es que la Agencia Española del Medicamento tiene obligación siempre de poner en conocimiento de la persona responsable cualquier efecto no deseado del que tenga conocimiento. Y el punto de contacto de la comunidad autónoma, igual, si tiene conocimiento de cualquier tipo de efecto no deseado, no solamente de los profesionales sanitarios, a veces también son los consumidores los que se ponen en contacto con el punto de contacto de la comunidad autónoma, lo trasladará a la agencia. Por otro lado, tenemos comunicaciones voluntarias, que también tienen su valor y la verdad que también recibimos bastantes, ¿no? Los profesionales sanitarios a veces notifican casos que no son graves. Normalmente nos notifican un caso que no es grave con la finalidad de ponerse en contacto con la persona responsable, sobre todo cuando está en otro Estado miembro. Los distribuidores es raro que notifiquen, pero bueno, en algún caso sí que tenemos. Y los usuarios finales notifican bastante a menudo. Normalmente las personas responsables no notifican voluntariamente los efectos no graves porque no tienen obligación, pero algún caso aislado sí se nos ha dado. ¿Cómo se hace la notificación? Bueno, pues nosotros en nuestra página web, que yo creo que todos conocéis sobradamente, tenemos un apartado que se llama Cosmetovigilancia. Si pinchamos, está aquí, si pinchamos en él, vemos, entre otra información, cómo se produce la notificación, tanto de las personas responsables como los distribuidores, los cuales tienen un formulario que encontramos tanto en inglés como en español y tienen además unas instrucciones de cómo se hace esa notificación. También los profesionales sanitarios tienen sus formularios. Hay uno para los profesionales sanitarios que tienen diagnóstico, que fundamentalmente son todos los médicos y los dentistas, y otro para el resto de profesionales sanitarios. El resto de farmacéuticos, o sea, porque la mayoría de los farmacéuticos de comunitarios se consideran personas responsables o distribuidores. Por ejemplo, farmacéuticos hospitalarios, enfermeros que notifican bastante y bueno, básicamente son esos los otros restos de profesionales sanitarios que no notifican. Y los ciudadanos y los profesionales que aplican los productos en el ámbito de su desarrollo profesional, los peluqueros y los esteticistas. Tienen uno propio, también adaptado al lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la agencia? Bueno, pues obviamente recibir y registrar todos los casos de los que tengamos noticia, evaluarlo. La agencia es la única que evalúa e investiga los casos. De esta forma nos aseguramos de que haya una evaluación armonizada, siempre va a ser de la misma forma, ¿no? Y bueno, pues tenemos unos criterios de evaluación de los casos, como veremos ahora, etc. Comunicar a la persona responsable la ocurrencia de cualquier efecto no deseado, establecer y adoptar medidas oportunas. Las medidas que normalmente se aplican suelen ser muy sencillas, como cambios de etiquetado, dado que, como he dicho antes, los efectos no deseados de los que tenemos conocimiento generalmente no suponen un riesgo y normalmente, afortunadamente, los productos suelen estar bien. Transmitir esas medidas y actuar como referencia en el sistema de comunicación con el resto de Estados miembros. Cuando hay una notificación de un efecto no deseado grave por otro Estado miembro, solo se recibe por parte de la Agencia Española del Medicamento, no la recibe el resto de los integrantes del sistema. Hay una gran confidencialidad en el tema de las notificaciones. ¿Qué hacemos cuando recibimos una notificación? Bueno, pues lo primero es, obviamente, se recepciona la notificación, se verifica que el caso no está duplicado. Para nosotros es muy importante saber que el caso no repetir casos, sino añadir datos duplicados a la base de datos. Evidentemente, todo esto tenemos unos protocolos en el que vamos definiendo una serie de pasos para poder hacerlo, etc. Luego hacemos lo que llamamos la validación, que consiste en saber si tenemos una información mínima para abrir el caso. Igual, no es interesante tener una base de datos llena de inputs que no sirven para nada. Entonces, ¿cuál es la información mínima? Una descripción del efecto, una identificación del producto y un notificador. El notificador no tiene por qué ser la persona que ha sufrido el efecto, pero sí una persona de contacto que pueda recabar la información por parte de ese usuario final. Posteriormente la registramos en nuestra base de datos nacional y se codifica. Igual la base de datos nacional solo tiene acceso
solo tenemos acceso los compañeros de la Agencia Española del Medicamento que trabajamos en cosmetovigilancia, y posteriormente realizamos la investigación propiamente dicha, ¿no? Primero se hace una evaluación a ver si hace falta más información y se recaba en el caso de que sea necesario. Posteriormente lo clasificamos en grave o no grave. Nosotros no queremos nunca clasificar hasta que no tengamos bastante información, porque hay casos que inicialmente parecen graves y cuando conseguimos toda la información nos damos cuenta de que no lo son y viceversa. Y por último hacemos la investigación. La investigación obviamente siempre es caso por caso. Aquí la casuística es muy variada. Nosotros estamos bastante entrenados y sabemos buscar en bases de datos. Miramos también, por ejemplo, para nosotros es muy útil el CIMA, porque hay veces que se confunden efectos no deseados producidos por los cosméticos con efectos no deseados con medicamentos que están tomando con tratamientos. Y por último, difundimos las conclusiones. La conclusión solo se difunde al notificador, de forma que si la notificación se produce y nos llega a través de una persona responsable, solo se corresponderá a la persona responsable, nunca al consumidor. Igual, todas las comunicaciones se hacen por el notificador. Nosotros nunca podemos contactar, si el consumidor no ha contactado con nosotros directamente, no podemos contactar con el consumidor. Esto, por ejemplo, en el área de farmacovigilancia es distinto. ¿Qué hacen las comunidades autónomas? Bueno, pues recogen y trasladan todos los casos que reciben a la Agencia Española del Medicamento. Colaboran con la agencia en la obtención de la información para la evaluación. A veces que tienen que contactar con el usuario final o con una empresa, etcétera, ¿no? Cooperar en la difusión de toda la información para evitar la repetición de los efectos. Eso es en el caso de que hiciéramos una alerta pública, etcétera. A nivel de cosmetovigilancia son totalmente excepcionales el tipo de cuando se ha hecho una alerta pública, ¿no? Pero sí que hemos hecho, por ejemplo, campañas informativas como una que hicimos sobre la henna negra hace un par de años, dado que empezamos a ver casos de reacciones adversas por henna adulterada, el tipo de tatuaje que se produce en las ferias que hacen y en las playas, ¿no? Colaboramos para hacer programas o estudios complementarios. Por ejemplo, como he dicho antes, hemos colaborado con la GEIDAD en un estudio sobre los acrilatos en geles de uña permanente, por ejemplo. También fomentamos los estudios complementarios, poniendo en contacto a la persona responsable y al consumidor en el sentido de que si el médico de esta persona responsable necesita muestras, le facilitamos el contacto con la persona responsable para que le mande las muestras del producto o de los ingredientes directamente al médico, nunca al consumidor. Y colaboran con la agencia en el seguimiento de las acciones correctoras en el caso de que haga falta. Los profesionales sanitarios, bueno, pues tienen la obligación de notificar los efectos graves en nuestro país, conservar toda la documentación de ese efecto no deseado, cooperar con nuestro sistema proporcionando la información que se solicite, esto a veces es difícil, colaborar con la agencia en la evaluación del efecto no deseado o en la realización de estudios complementarios, bueno, pues pruebas epicutáneas, como podéis imaginar, y colaborar con las personas responsables o los distribuidores aportando la información que se precise para la evaluación del proceso. Hay mucha duda sobre qué es un efecto grave y qué no es grave, ¿no? Entonces, todos tenemos claro lo que pone el reglamento, que un efecto no deseado es una reacción adversa para la salud humana atribuible a la utilización normal o razonablemente previsible de un producto cosmético. Esa definición la tenemos yo creo que bastante clara todos, ¿no? El problema viene con los efectos graves, ¿no? Que nos dicen que es una reacción adversa que produce incapacidad funcional temporal, discapacidad, hospitalización, riesgo vital inmediato, anomalías congénitas y muerte. Bueno, pues salvo la muerte, yo creo que lo tenemos desgraciadamente todos muy claros. En el resto hay muchas dudas a la hora de notificar. También tenemos el problema de los malos usos. ¿Qué hacemos con los malos usos? Bueno, pues no es un uso normal y razonablemente previsible, con lo cual no se considera un efecto no deseado. ¿Qué es un mal uso? Bueno, pues una utilización incorrecta del producto. Ejemplos. Uso diferente a las instrucciones. O malas prácticas, que también pasa. Bueno, pues diluir los jabones, que es una práctica muy común, por ejemplo. Nos cargamos el conservante del producto, mezclarlos, etc. Todo esto
hoy en día con el tema de las Instagramers, las bloggers, etcétera, está muy al día. Y nosotros recibimos notificaciones de malos usos y la respuesta que te da el consumidor es que fulanita de tal, que debe ser muy conocida en su casa a la hora de comer, pues recomienda en su página web que mezclemos los productos o que en vez de pintarme los labios con este perfilador de labios, me pinte los ojos. Y esto está muy al día. Ya nos dedicamos nosotros a convencerlos de que lo sentimos mucho, pero que no tienen razón, ¿no? Y los accidentes, esto también pasa mucho. La exposición intencional a un producto cosmético producida durante su uso, ¿no? Y produce una reacción adversa. El ejemplo más frecuente es la caída en la cara o en las manos de un tinte durante su aplicación. Una señora una vez me acuerdo que incluso me dijo que se le había caído un bote de gel de baño grande en un dedo del pie y se le había roto. Quería notificarlo como reacción adversa, ¿no? Obviamente no es una reacción adversa, ¿no? Bueno, y lo que pasa es que hay veces que aquí tenemos que estudiarlos bien porque aparentemente parece una reacción, parece un mal uso o un accidente y a veces pues no lo son tanto o se puede poner una medida. El ejemplo más claro fue que nos ocurrió hace unos años con un champú. Era un champú anticaspa. El envase, el tipo de tapón que tenía, hacía que en determinadas ocasiones saltara una gota y pasó varias veces que le cayó a un consumidor en el ojo, ¿no? Y la verdad que era bastante irritante, casi corrosivo. Entonces, bueno, cuando recibimos el primero, pues dijimos un mal uso. No obstante, normalmente cuando hay un accidente o un mal uso, lo solemos comunicar, simplemente comunicar para que lo tengan en cuenta. En este caso empezamos a recibir varias notificaciones tanto a nivel europeo como en España de casos similares. No hubo muchos, hubo 3 o 4 y al final la empresa optó por cambiar el diseño del tapón. Por eso os recomiendo que cuando tengáis accidentes o malos usos, bueno, pues le deis una vuelta porque a veces merece la pena. Evidentemente ya he dicho que no es un efecto no deseado. Bueno, los criterios de gravedad. Esto de discapacidad, incapacidad funcional temporal, ¿esto qué es? Nosotros también teníamos duda, no solamente las personas responsables, los distribuidores, sino también los participantes, o sea, los responsables de las autoridades competentes. Entonces, en el grupo de cosmetovigilancia que tenemos, en el que también participa la industria, establecimos unos criterios, que son los que aplicamos los Estados miembros. Yo os los voy a ir comentando. Ya sabéis, estos son los criterios de gravedad. Y vamos a ir uno por uno, ¿no? ¿Qué es la capacidad funcional, temporal o permanente? Este es el caso más habitual. Lo que yo más veo en mi día a día en casos graves son este tipo de clasificación. Y yo personalmente creo que es el criterio más difícil de seleccionar. Es un daño temporal o permanente que afecta la calidad de vida o dificulta el ejercicio de sus ocupaciones o actividades cotidianas. Difícil, ¿no? Porque además vemos que puede ser un poco subjetivo. O sea, lo que para mí puede dificultarme mi vida, a lo mejor para algunos de vosotros no es un hándicap, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo un poco tonto, pero para mí es muy gráfico. El ejemplo de un trompetista. Un trompetista, si se pone un pintalabios y se le inflama los labios, posiblemente no pueda trabajar, tendrá una incapacidad funcional temporal, pero sin embargo, si me pasa a mí, pues a lo mejor me veo hasta más favorecida, porque tengo los labios más así como se llevan ahora, ¿no? Bueno, pues esto pasa. Y en el caso de trompetista, pues sería un efecto grave, y en el caso mío, pues no. Ejemplos que tenemos, ¿no? Efectos que conllevan la interrupción del ejercicio profesional o la baja temporal. Esto lo tenemos más claro. No es necesario que presentan una baja médica, con decir que no han podido desarrollar su actividad profesional, nosotros sí que lo tenemos en cuenta. Esto es muy común, por ejemplo, en el caso de los peluqueros y los esteticistas, aunque también lo encontramos en otras profesiones. Cualquier evento médico importante, como un edema facial, que requiere observación médica en un servicio de urgencias y una hospitalización posterior. Observación médica, no atender al servicio de urgencias. Esto quiere decir que estés en un box un determinado tiempo, pues a ver cómo evoluciona la reacción. Esto pasa mucho en algunos casos que se sospecha que hay una reacción, una alergia, pero en realidad no, un shock anafiláctico, pero en realidad no lo hay.
Efectos no deseados que pueden provocar importantes cambios en la apariencia física o que pueden ser responsables de una importante comodidad social para el consumidor, provocando una pérdida de su calidad de vida. Bueno, cambios de la apariencia física, caída del pelo en una cantidad suficiente, ¿no? Esto nos pasa mucho. Por ejemplo, teníamos el caso de una señora que trabajaba en un gran almacén cara al público y le salió un ras cutáneo muy intenso y no podía trabajar. Incomodidad social o impedir la calidad de vida. El ejemplo más claro, por ejemplo, son con los desodorantes. Hay veces que se producen unas irritaciones bastante llamativas en la área de las axilas que impiden, por ejemplo, que estas personas se puedan vestir. En ese caso, pues sería una incapacidad funcional temporal también. Y la pérdida temporal de un sentido primario o una función de un órgano. Pues esto que parece así como muy tal, lo primero que a todos se nos ocurre es la pérdida de la visión con los efectos irritativos, ¿no? Por ejemplo, de los protectores solares, que suele ocurrir mucho. Pero el caso que más se nos da precisamente es la pérdida del sentido del gusto con algunos colutorios o con algunas pastas de dientes. Decir que estos simplemente son ejemplos orientativos, casos hay 1000 y dudas siempre tenemos, incluso nosotros. Hay veces que no sabemos cómo clasificarlo, si clasificarlo como grave o no grave. En ese caso nosotros lo discutimos interiormente e intentamos llegar a un acuerdo. Pero reconocemos que es bastante difícil. La discapacidad, bueno, esto es quizás uno de los más sencillos porque para que haya una discapacidad nos lo tiene que decir un médico. Tiene que haber una certificación médica, ¿no? La definición que hay de discapacidad es la que nos da la OMS, con lo cual, bueno, ahí lo tuvimos bastante fácil, ¿no? Pues cuando se presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, pues como esto nos lo tienen que dar por un certificado, yo creo que he visto solamente un caso en todos estos años. Hospitalización. Bueno, pues nosotros en este punto, cuando lo discutimos en el grupo, lo teníamos bastante claro. Sin embargo, no en todos los países funcionan los hospitales igual y hay como dudas, ¿no? Entonces, bueno, es la aceptación formal de un paciente en el hospital para su atención médica, observación, tratamiento y recuperación. Ir a urgencias, vuelvo a decirlo, aunque nos tengan esperando 24 horas, no es un ingreso hospitalario. Un ingreso hospitalario, normalmente hay un informe de ingreso hospitalario. Eso es lo que se considera. También ese segundo caso, después de la incapacidad funcional temporal, es el caso que más veces recibimos. Las anomalías congénitas, bueno, esto está, pero es muy difícil ver con el sistema de cosmetovigilancia que tenemos este tipo de efecto adverso, dado que desde la exposición hasta que puedes darte cuenta que hay una anomalía congénita pasa tanto tiempo que es imposible establecer una relación causal. No obstante, bueno, pues se define como anomalías físicas o psíquicas que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida. Se excluyen las enfermedades hereditarias, obviamente, ¿no? Ya vuelvo a decir que yo creo que es casi imposible detectarla con este tipo de sistema. Riesgo inmediato para la vida. Bueno, es una situación en la cual el paciente está en riesgo de muerte dentro de las 24 horas siguientes al efecto, ¿no? Se hace más evidente cuando se requiere una intervención médica de emergencia. Los casos que hemos visto son las crisis convulsivas, sobre todo en niños, nos pasan, el shock anafiláctico y el broncoespasmo, pero puede haber muchos más casos. Hace poco, por ejemplo, consideramos un riesgo vital inmediato. Fue un señor que tuvo una reacción a un tinte, no llegó al shock anafiláctico, pero le administraron adrenalina. La administración de adrenalina se realiza solo en los casos de riesgo vital inmediato, por eso lo consideramos un riesgo vital inmediato. Bueno, la muerte, como todos sabemos lo que es, pues no la voy a explicar. Y sí que ya para terminar os quería dar unos datos más o menos para que sepáis, lo tengáis en mente, ¿no? De los últimos años. He cogido los últimos 4 años, los datos de 2018 todavía no los tenemos, claro. Ya os digo que yo llevo trabajando en la agencia desde 2009 y ya hacíamos este trabajo. Bueno, los últimos tenemos los efectos no deseados
no graves. Esto solo recogemos los españoles. Como vemos, varía mucho de un año al otro. No hay como una tendencia ni a la alza ni a la baja. Esto es espontáneo, con lo cual un año se reciben 105 y al año siguiente se reciben 52. En los efectos no deseados graves sí que vemos que en el 2014 hubo mucho y aparece una tendencia a la baja. La tendencia a la baja responde, por ejemplo, a que ya vamos aplicando esos criterios que acabo de explicar. Al principio no teníamos tampoco claro y notificábamos mucho. Ahora tenemos más claros los criterios y vamos notificando menos. Y el total sí que se ha ido manteniendo. Más o menos son, bueno, salvo los primeros años, pero bueno, más o menos hay unos 200 y pico casos al año. Este año, con la publicación del Real Decreto, pues sí que estamos viendo que hay un aumento de la notificación, aunque todavía no tenemos los datos del todo. Y bueno, espero que no tengáis que notificarnos casos, pero en el caso de que haya que hacerlo, o tengáis que contactar conmigo, podéis hacerlo a través de cosmetovigilancia@ens.es, y en nuestra página web podéis encontrar muchísima información sobre la cosmetovigilancia. También quería deciros que en este campo trabajamos muy en contacto con las empresas. Siempre la relación es muy fluida, por teléfono, por correo electrónico, etcétera, porque hay mucha rapidez necesitamos resolver los casos muy rápido. Y bueno, y ya está. Si tenéis preguntas, serán bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, tenemos tiempo. ¿Tenéis alguna duda, consulta? La primera fila. No sé si... ¿Hay micrófono? ¿Hay micrófono? Yo quisiera saber si les ha sido interesante la consulta de las guías de cosmetología, del Comité Asesor de Cosmetología, que en los años 1991 y 1994 yo tuve el gusto y el honor de presidir, y que una comisión, un grupo de trabajo hizo unas fichas y unos circuitos de seguimiento muy parecido a lo que ustedes han hecho ahora. Lógicamente, con el incremento de la informática y de la información, esto es muchísimo mejor, pero sí el espíritu que allí se Dáselo por si acaso. desprendía del seguimiento de esta cosmetovigilancia, ha sido útil. Esta es la primera pregunta, y la segunda es: me complace el que el Ministerio haya tenido dinero suficiente con la Agencia del Medicamento para llevarlo para adelante, porque en el momento en que nosotros lo hicimos y lo presentamos, se nos dijo que la relación riesgo-beneficio económico no era suficiente. O sea que estas incidencias en aquel momento no le permitían al Ministerio de Sanidad elaborar toda esta sistemática de cosmetovigilancia. Muchas gracias por la pregunta. Pues sí que las tuvimos en cuenta. De hecho, cuando en la reunión inicial participamos en un grupo de trabajo, todas las directrices y todo el sistema se fue realizando a nivel europeo. Me refiero primero en un grupo de trabajo en el que participaba tanto la industria como los Estados miembros, y todos aportábamos lo que teníamos, y nosotros lo que aportamos fue precisamente todo ese trabajo que habíais realizado. Nosotros sí que recibíamos, me acuerdo, esas notificaciones, esas fichas, y sirvieron de base también se aportó mucha información, así que se tuvieron en cuenta en todo esto. En relación con el tema económico, bueno, pues yo creo que el reglamento para establecer el sistema español de cosmetovigilancia, pues el reglamento pues nos ha ayudado mucho a cambiar, bueno, pues la mentalidad en ese sentido, ¿no? En ver que la exposición a los productos cosméticos es muy grande. Afortunadamente, yo siempre presumo de que los productos cosméticos son seguros, el 99,99%, pero bueno, yo creo que sí que era necesario, y que, bueno, vamos para adelante. Así que muchísimas gracias al Consejo por ese trabajo que hizo tan estupendo. Perdón. Fue el comité, para aclararlo. Pues el comité. Creo que hay alguna otra pregunta. Bueno, luego te lo pasamos. ¿Cómo tratáis casos específicos de personas que tienen una intolerancia a ciertos medicamentos, reacciones alérgicas? O sea, ¿cómo separáis cuando un cosmético dice
no usar si usted es alérgico a los ingredientes de la fórmula. Bueno, entonces alguien llama y dice que tiene una reacción. ¿Cómo podéis clasificar si es porque es un porcentaje de la población que es alérgico a ciertos elementos o si es que el producto tiene otro problema más grave? Creo que he entendido tu pregunta. En principio, si la persona sabe que ella es sensible, por ejemplo, a un alérgeno del perfume, ¿no? Que es un tema muy, muy común, si él ya nos dice que él sabe que es alérgico al linalol, por ejemplo, bueno, pues se le dice que usted ya sabía que era alérgico al linalol, una de las garantías del producto cosmético es su etiquetado y tendría que lo tendría que haber tenido en cuenta. Obviamente se le dice con toda la suavidad y con toda la delicadeza que podemos, igual que entiendo que lo hacéis vosotros, ¿no? Otro caso es que sospechemos que esta persona sea sensible, pero no tengamos conocimiento de ello. Nosotros las respuestas que damos siempre a los casos son hipótesis. Obviamente, nosotros no podemos decir que usted sea sensibilizado al producto. Podemos decir, usted podría estar sensibilizado a alguno de los ingredientes del producto, todo se le dice así y se le recomienda hacerse pruebas epicutáneas. Pero se le deja claro que no tiene por qué ser ese producto el que le ha producido esa sensibilización. Siempre tenemos muchísimo cuidado en todas las respuestas que damos, sobre todo cuando van a los consumidores, porque a veces malinterpretan cualquier palabra que se les dé, porque ellos quieren escuchar una respuesta y aunque no se las des, a veces se la van matizando un poquito. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición, la verdad que ha sido muy clarificadora, pero me queda una duda, una pregunta, si podéis en algún momento hacer un informe de los casos en genérico que os encontráis, partiendo de la base de que mantenéis la confidencialidad, pero sobre todo, pues yo creo que a los profesionales sanitarios nos vendría muy bien tener ese conocimiento en general de qué tipo de casos se encuentran. Pues claro que es posible, de hecho está previsto ya incluso en el reglamento. Nosotros lo que no podemos es difundir los casos, o sea, decir, ha habido tantos casos con tal producto cuando no hay un riesgo grave, y hablo de riesgo en este caso. Pero nosotros podemos hacer, de hecho tenemos internamente informes sobre estudios estadísticos, sobre los casos que son más frecuentes, los productos que más veces son notificados, quién notifica más a menudo, me refiero, si son las personas responsables, si son los distribuidores, etcétera. Y yo creo que si os interesara esa información, se puede solicitar a la agencia sin ningún problema. Se puede solicitar y yo entiendo que se hará, porque esa información la tenemos. En la web de la agencia lo que tenemos es la memoria anual, que creo que la hemos publicado recientemente, no sé si fue en julio, en la que se da los datos más o menos que os he dado a vosotros. Se da eso, porque claro, es una memoria anual de todas las actividades de la agencia y desgranar todo eso, pero si hay una solicitud de esos datos, de que se hagan público, y más ahora mismo que hay una ley de transparencia, yo entiendo que no habría ningún problema en darlos. Tenemos los datos a nivel europeo, tenemos los de graves y después tenemos también los nuestros. ¿Te refieres a qué productos dan más reacciones adversas? Bueno, pues que cada año varía. A ver, hay candidatos, ¿no? Ahí están los que más, evidentemente todos sabemos que son los productos que tienen un poquito más riesgo, pero también varía mucho la cosa. Normalmente son los tintes del pelo, los que producen más reacciones graves, pero normalmente son previsibles. Ya sabemos que hay una parte de la población que está sensibilizada al tinte del cabello y hay muchas personas que saben que son alérgicas al tinte del cabello, se siguen tiñendo. Tuvimos un caso de una señora que era alérgica a la parafenildiamina, lo sabía y se pinchaba un urbasón antes de teñirse. Y se murió. Claro. Sí. Y se murió. Hola. Hola. Gracias. Un placer tenerte aquí para poder preguntarte directamente de nuestras dudas. Bueno, a mí nunca me ha pasado lo de tener una reacción adversa en mi empresa. Nunca se me ha dado y entonces por eso te pregunto algo que me ha llamado la atención.
te pongo el ejemplo que has dicho de un desodorante, que una señora tiene un caso, una reacción importante, descubrís que eso es grave y os ponéis en contacto con la empresa. Con la persona responsable. La persona responsable, sí. Bueno, ¿Qué y figura entonces, etiqueta? claro, me pongo yo como persona responsable. Claro, mi planteamiento sería, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que modificar nuestra fórmula? ¿No la tenemos que modificar? ¿En qué punto podemos hacer? Si es una reclamación muy puntual, que el lote es perfecto y está todo correcto, ¿qué hacemos con ello? A ver, nosotros ¿Lo cuando... archivamos? No, a ver, ya sabéis que tenéis obligación de, en el expediente de seguridad del producto, Sí. debe figurar, etcétera. Cuando contactamos con vosotros, sobre todo si es la primera vez, normalmente os llamamos. Os llama mi compañera Luisa o yo, os llamamos y os explicamos. Y no es un control de mercado, no, en principio el producto no tiene por qué ser ilegal, ni incumplir, ni producir un riesgo. Pero os pedimos cierta información. Lo primero que os pedimos es, si tenemos el lote, es la liberación del producto para asegurarnos que el producto, bueno, pues cumple con los estándares de fabricación. En el caso que sea necesario, siempre es caso por caso, pero cuando nos ponemos en contacto con vosotros, ya os pedimos nosotros cierta información sobre el producto. Generalmente, pues, por ejemplo, si no hemos encontrado el producto en el CPNP, pues pedimos la referencia del producto, porque hay veces que nos dan el código de barras o el código nacional. Os pedimos el etiquetado. Para nosotros el etiquetado es muy valioso, pues para ver si lo que nos ha dicho el consumidor, o sea, si el consumidor ha hecho un buen uso o no del producto, porque es un punto muy importante a la hora de su evaluación. Si tenemos el número de lote, pues os podemos pedir, por ejemplo, el certificado de liberación de lote. Bueno, un poco caso por caso, dependiendo del tipo de producto. Pero nosotros os vamos guiando y a veces sois vosotros los que nos decís, yo ya había recibido un caso similar, o llegamos a la conclusión de que es el mismo caso, ¿no? Y vuestra experiencia y vuestra evaluación siempre es tan valiosa como la nuestra. O sea, lo que nosotros os invitamos siempre es, os preguntamos, ¿por qué creéis que ha podido pasar esto? Porque hay veces que bueno, nadie como vosotros conocéis vuestros productos, obviamente. Entonces podéis decir, pues mira, hemos visto que hay mucha gente que este producto lo mezcla con no sé qué y entonces pasa esto. Pues yo llamo a la señora, oiga, ¿usted ha usado este producto y ha mezclado con tal? Entonces, muy caso por caso, pero en el caso de que algún día tengas una notificación, sí que te iremos apoyando, te iremos preguntando lo que necesitemos y además te daremos la libertad de que tú expreses también tu notificación. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que las notificaciones de las personas responsables graves, que en comentarios pongáis vuestra opinión sobre el caso, que muchas me decís, es que me da vergüenza. Yo creo que, bueno, esa información yo la tengo que transmitir tal cual me la habéis transmitido vosotros y todo el mundo va a ver lo que habéis dicho vosotros, aparte ya de nuestra evaluación. Yo creo que también es muy valiosa. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Nuria Jiménez del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Seguridad, Salud en el Trabajo. Iba a decir bienestar porque hace poco nos han cambiado el nombre y por eso todavía lo tengo en la mente. Tenemos desde hace unos años un proyecto muy interesante sobre productos cosméticos y utilización por parte de los profesionales, ya sea las peluqueras o los esteticistas de estos productos, que llegue la información a estos profesionales sobre el riesgo, sobre todo derivado de la exposición, tanto inhalatoria como dérmica, de estos productos, se mejore la sensibilización y se adopten las medidas oportunas, porque vemos que falta un poco de información. Respecto a la intervención que has tenido, felicitarte, me ha parecido estupenda y me han quedado dos preguntas. En primer lugar, sobre el tema de la cosmetovigilancia y la comunicación de los efectos, fundamentalmente, por lo que he deducido de la presentación, la mayoría de efectos serán efectos agudos, no efectos a largo plazo. Ya estamos pensando sobre todo en los CMRs que pueden estar presentes y que están presentes, de hecho, en los productos cosméticos. Y si recibís por alguna comunicación de efectos crónicos, aparte de lo que es la sensibilización, que podríamos calificarlo como un efecto crónico, y por otro lado, este estudio que has comentado sobre los acrilatos, si se ha realizado en los profesionales de manicura y pedicura o se ha realizado para el consumidor general, un poquito que me pudieras dar información en este sentido. Gracias. Vale. Bueno, pues
Sí que alguna vez incluso algunos compañeros del instituto han notificado casos, nos han notificado, además son muy valiosas las notificaciones del instituto porque vienen muy completas y son de profesionales, con lo cual siempre son graves. Por lo cual estamos abiertos siempre a una cooperación o a daros apoyo en lo que necesitéis en ese sentido. En cuanto a la notificación de casos clínicos, la mayoría que podemos detectar con este sistema, desgraciadamente, son solo las sensibilizaciones. Nunca vamos a ver, es que pasa lo mismo con las anomalías congénitas. Yo no puedo ver efectos a tan largo plazo. O sea, si un CMR, que me parece difícil, pero bueno, produzca un caso y que sea notificado, me parece muy difícil relacionarlo con un determinado producto. A lo mejor a largo plazo, con un estudio retrospectivo y tal, pero ya yo creo que se saldría del ámbito de la cosmetovigilancia. Muchas gracias, Rosario. Es que ya estamos en tiempo de la siguiente ponencia. Si os ha quedado alguna pregunta en el tintero, yo creo que podéis aprovechar un poquito después. Estarás por aquí para que te hagan alguna consulta. Y es que pasamos a la siguiente conferencia, que ahora os la va a presentar mi compañero José Vicente Calomarde. Muchas gracias, Rosario. Ha sido muy interesante la presentación y las respuestas. Muy interesante. Gracias.